Hola a todos, soy Yadira Pimentel y les doy la bienvenida a Bienestar al Día, el programa de salud del Hospital Metropolitano de Santiago. Hoy estaremos hablando sobre la importancia de una buena alimentación en la etapa de infancia de nuestros niños y niñas, cómo influye en su bienestar presente y futuro, cómo podemos inculcar hábitos de una buena alimentación desde muy temprana edad y cómo lograr que coman bien nuestros niños cuando tenemos alimentos muy sabrosos, pero al mismo tiempo muy dañinos. Escuchen esta cifra. El Instituto de Bienestar Estudiantil, el Ministerio de Salud Pública, arrojó el siguiente dato. El 31% de los estudiantes tienen obesidad en nuestro país. Estamos hablando de una cifra muy alta y es una cifra que nos preocupa. Pero en este programa nos vamos a ocupar de entregar la información pertinente para poder ayudar a las familias. La doctora Katy Espinal, pediatra del HOMS, está con nosotros hoy. Bienvenida, doctora. Gracias, Yadira. Gracias por invitarme al programa. Gracias por este espacio. Excelente tema el que hoy vamos a hablar, el que hoy vamos a debatir, porque hoy en día nos preocupa mucho, sobre todo el tema de lo que es la obesidad infantil. Pues desde el 2016 ya esto ha venido cambiando las cifras. Si antes teníamos 110 millones de niños con obesidad infantil, pues ahora hablamos de 124 millones, la cual fue muy en aumento, sobre todo en lo que fue la pandemia. Entonces, es un tema que preocupa a nivel mundial, porque así hoy en día, así como también hablamos de obesidad infantil, o así como hasta hace 2 décadas, fue un gran debate, lo que era una gran preocupación por todos los países, por la ONU, hablar de desnutrición infantil, pues hoy nos preocupa mucho el auge y el incremento que tenemos en los últimos días con los niños con obesidad infantil. Y tenemos esos dos grandes polos, por un lado el sobrepeso, la obesidad infantil, y por el otro la desnutrición. Y quisiéramos empezar esta conversación, continuarla, preguntándole, doctora, ¿qué significa un niño bien nutrido? Porque a veces nos fijamos en el peso, en la estatura, en una serie de factores que no son los determinantes. Y ustedes como profesionales, ¿cómo es un niño nutrido? Claro que sí, mira, hasta el momento siempre hablamos de un niño bien nutrido, aquel niño que va acorde con su peso y con su talla. Pero no siempre hablar de peso y talla es la definición de un niño bien nutrido, así como tú bien dices, sino que hoy en día vamos más allá y hablamos de lo que son las deficiencias de micronutrientes, hablamos de lo que es el hambre oculta que viene dada por esta deficiencia y que es un estado de malnutrición. Entonces, tú hablar de deficiencia de micronutrientes como una malnutrición en los niños es cuando tú ves el niño que tú le haces su examen físico, y siempre el examen físico comienza por la inspección en todas las edades. Entonces tú comienzas a ver el pelo, que tenga buen color del pelo, que no esté quebradizo, su color de piel, que no tenga máculas hipocrómicas. Comienzas a ver el esmalte dental, evidentemente, porque un niño que tenga un estado de malnutrición viene con pérdida del esmalte dental. Es un niño que en la escuela se cansa fácil, se duerme fácil. Además de que se duerme fácil, evidentemente al tener cansancio va a tener un bajo rendimiento escolar. Cuando un niño es bien nutrido, tiene más fuerza, es más vigoroso, tiene más energía, tiene más resistencia a lo que es poder combatir lo que son las enfermedades infecciosas en los niños, que son muy frecuentes, sobre todo porque están en la escuela, están en un hacinamiento, están todos compartiendo. Evidentemente, o sea, además de lo que son las enfermedades y de esos otros signos que ya te dije, cuando tú ves una deficiencia de micronutrientes, definir un niño ya hoy bien nutrido va más allá de que es peso, talla, sino también evaluar su examen físico, evaluar su estado de alerta, su estado de vigilia, el sueño que tiene. Hasta el cabello. Hasta el cabello, la piel, los dientes, todo esto te habla de una buena nutrición en un niño. Ya va más allá de la tabla que ustedes utilizan, de la talla, del peso. Exactamente. Es una evaluación un poco más integral para entender estos términos. Usted ha mencionado los micronutrientes varias veces y nuestra audiencia seguro se preguntará, ok, ¿cuáles son esos micronutrientes que pudiera estar faltando en la vida de ese niño para definirlo como malnutrido? Claro, mira, en los niños es súper importante lo que es el consumo del hierro, del calcio, del zinc. Son nutrientes necesarios que los niños necesitan
en su primera etapa, en la adolescencia. Incluso en la adolescencia tienen requerimientos muy altos de calcio, zinc, hierro, para poder seguir creciendo y lograr el peso sano y adecuado para la edad adulta. Ay, no hemos tocado ese tema. Vamos primero con los Con niños. los Cuando niños, lleguemos a los así adolescentes, mismo. ya tengo varias madres que me dicen, se lo está comiendo todo. Todo, así absolutamente mismo. todo, porque hay un cambio realmente. Claro que sí. Doctora, se está llevando la discusión entre ustedes, los especialistas de la nutrición, con esta polaridad de la obesidad por un lado y por el otro la malnutrición, y que antes se enfocaban en que el sobrepeso era de esos países desarrollados y que la malnutrición o la desnutrición era de países subdesarrollados. Ahora hay un genérico en todas partes. ¿Cómo lo están ustedes manejando? ¿Cuál es la discusión que han traído ustedes a la mesa con relación a esto? Sí, claro, mira, así como dices, como bien enfocas y como cuando inicié hablando acá, hasta hace 2 décadas el tema de desnutrición era una preocupación a nivel mundial, pero luego de 2 décadas acá ha sido también la obesidad infantil, otro tema de debate y de preocupación inclusive a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para tú poder hablar de una buena nutrición, tú tienes que tener lo que es una seguridad alimentaria. ¿Qué significa esto? Que todos los alimentos sean asequibles, sean saludables, que sean de un nivel económico, o sea, que puedan tener una economía que sean asequible a toda la población. Entonces ahí es cuando tú vienes con la vulnerabilidad de los alimentos, porque no todos pueden obtener esa asequibilidad a los alimentos. Entonces ahí hablamos de inseguridad alimentaria. Pero dentro de esta misma tenemos lo que es la transición epidemiológica nutricional. ¿Qué significa esto? Esto conlleva la modificación que tenemos de países que quizás viven en el campo a los países que viven en la ciudad, lo mismo de países subdesarrollados a países desarrollados. En algunos niveles tenemos la producción, la realización de comidas caseras, que son más sanas. Entonces, ¿qué tenemos acá en la ciudad? Que las personas tienen más acceso a lo que es comida chatarra, tenemos una comida chatarra en cada esquina. Paqueticos. Entonces, las personas que ahora trabajan 24 horas, que empiezan muy temprano su jornada laboral, aquellas personas que tienen pluriempleos, que tienen 1 o 2 empleos para poder sostener a su familia, entonces salen desde muy temprano de la casa y no pueden tener como que llevar esa alimentación sana, pero todavía aún lo que es peor, tenemos el horario de tanda extendidas en las escuelas. Sí. ¿Qué pasa con el horario de tanda extendida de las escuelas? Los padres, nosotros como dominicanos tenemos 1 hora de salida a la 1, 2 de la tarde, de 12 a 2 de la tarde para el almuerzo. Pero los niños salen a las 3, en algunas escuelas pueden salir a las 4. Entonces, esto interrumpe lo que es la dinámica familiar. Ya tú no te sientas en la mesa a comer con tu hijo. Tú no sabes lo que el niño está comiendo. A pesar de que tú puedas mandarle una lonchera nutritiva ya, a pesar de que quizás en el colegio vendan comida sana, no es lo mismo, no es igual. Tú sentarte en la mesa, ver las porciones que ese niño coma y ver que sea una alimentación saludable. Pero también ya hablamos de lo que es la transición demográfica, hablamos de la seguridad alimentaria. También en un tercer campo está, para hablar de obesidad y desnutrición, los ciclos de la vida. Sí. Porque todos los ciclos de la vida son importantes. Desde más pequeños son los más vulnerables, incluyendo los ancianos. Pero en este caso, a nosotras nos compete hablar de los más pequeños. De los chiquitos. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Que nosotros, esas madres que son pluriempleadas y que deben de 0 a 6 meses, ¿qué se recomienda? Lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Entonces, en esas madres pluriempleadas que tienen horarios de trabajo extendidos, aunque hay una política que te diga, no, pero la mamá tiene 20 minutos de descanso para extracción 3 veces, que corresponde a 1 hora, muchas veces a ella misma se le pasa. Claro. Entonces, se le complica mantener la leche refrigerada, que luego llevarle a mi bebé. Entonces ya ese bebé, si la madre no se ordeña, está cayendo en un riesgo nutricional. Entonces,
esas son de las cosas que realmente afectan y por eso tenemos niños obesos y desnutridos. Lo mismo ocurre, evidentemente, con esas madres. Olvidémonos ya ahora de los que son los pequeñitos, de los de la lactancia materna, sino también vamos a hablar de los niños cuando van a la edad preescolar, que van a la escuela. Entonces debe de haber como una coordinación en todos los niveles escolares de que quizás o hacemos una merienda compartida que venga con un programa de nutrición, de meriendas saludables, porque una merienda no es un desayuno. No, entonces, no se equivoquen tampoco. Muchas veces mandamos a los niños sin desayunar a la escuela, que ese no debe de saltarse, y le mandamos entonces una merienda que quieren que sea el desayuno, pero no debe de ser, porque una merienda es un snack. Le mandan una merienda con huevo, doctora. Exacto. No, eso es un desayuno. Entonces, eso es un desayuno, no una merienda. Correcto. Entonces, por aquí empezamos con lo que son las malnutrición. Y así podemos tener niños desnutridos, niños que son obesos, o en realidad, porque el término es malnutrición. Sea un extremo o sea otro. Exacto. Y hablar de esa importancia de la lactancia materna desde que nacen esos bebés es marcar su vida a nivel nutricional. Y ahorita usted mencionaba a los adolescentes y la pregunta que tengo para ustedes, ¿cómo van cambiando esas necesidades nutricionales de acuerdo a la etapa de nuestros niños? Hablábamos de esa leche materna que es tan importante en los bebés. Luego esa etapa preescolar donde lo ideal sería tener ese récord de una merienda nutritiva. Sí. Pero ¿qué pasa con los adolescentes, doctora? Después de la pausa, vamos a hablarle a esas madres para que entiendan que de verdad aumenta un poco la necesidad de muchísimas cosas a nivel nutricional con los adolescentes. Y si hay un tema de género también, pudiéramos hablarlo después de la pausa. Claro que sí. Quédense ahí. Estamos de regreso en Bienestar al Día conversando sobre la importancia de la buena nutrición en la etapa de la infancia. Sin embargo, nos quedamos antes de la pausa con una pregunta que yo sé que a muchas madres y padres les inquieta. Esa necesidad que tienen los adolescentes, cómo va cambiando lo que un bebé requiere a nivel nutricional, un niño de 10 años no es lo mismo que uno ya de 15. Cuéntenos, doctora. Exacto, mira, precisamente cuando tenemos la primera etapa de la vida, un bebé de 0 a 6 meses debe de ser alimentado solo con lactancia materna exclusiva. Evidentemente que el seno lo tiene todo. Lo que menos tiene vitamina D y se la aportamos a los bebés vía oral, incluso dando el sol. Dando el solecito. Luego de los 6 meses, esta no es completa, la leche materna, sino que se necesita agregar lo que es la alimentación complementaria. Es importante que el niño comience a probar alimentos como carnes, frutas, vegetales, los granos, evidentemente huevo, o sea, vamos a ir dándole toda una alimentación rica al bebé porque el seno ya pasa a ser insuficiente. El niño comienza el gateo, comienza a interesarse por otras cosas, entonces esto es importante. Luego tenemos en la edad, es importante el consumo del hierro luego de los 6 meses de edad, entonces por eso el seno no es suficiente. Se habla de alimentación complementaria y lactancia materna hasta los 2 años de edad. Así es. Luego de los 2 años de edad, sabemos que ya es un acuerdo, la leche materna se quita cuando la madre y el bebé lo decidan. Correcto. Ahí no interfiere la abuela ni el pediatra, ahí no interfiere nadie. Pero sí saber que después del año de edad, para aquellos que no son amamantados, la cantidad de leche, la ingesta, no debe de ser más de 2 tomas de leche al día. O sea, 500 mililitros de leche, lo divides en 2 tomas al día y con esto es suficiente. ¿Por qué? Porque si tú pasas esta cantidad de leche, si el niño lo que pasa que tiene 1 año y medio, tiene 2 años y se toma 4 o 5 biberones de leche, el niño nunca va a entender lo que es el reflejo de tener hambre y siempre va a estar tomando leche y no se va a interesar por comer otros tipos de alimentos. Muy buena tu pregunta, los niños de 10 años, tenemos los preadolescentes y los adolescentes. Así es. Los preadolescentes entre 9 y 11 años, 12, y ya luego comienza la adolescencia hasta los 18, 19 años. Entonces, en esta etapa, los niños están experimentando un crecimiento muy acelerado, donde ellos van a adquirir el 50% de lo que es su masa esquelética de la vida adulta y de un 20 a un 50% de lo que es su peso y su talla también para la edad adulta. Entonces, estos niños requieren muchísimo más calorías.
Te hablo, y no es lo mismo para las niñas que para los niños. Los niños requieren más, mucho más. y todavía aún más si están en actividades físicas. Entonces, esas actividades, esas calorías vienen dadas por lo siguiente. Por ejemplo, para una niña en esta edad de la adolescencia, tú puedes darle de 1.800 a 2.200 calorías, pero para un niño ya viene de 2.500 hasta 3.000 y 3.200 calorías si ya tiene un programa de actividad física incluida. Entonces, aquí el error de muchos padres es que su alto consumo es de hierro, calcio y zinc, y de hecho se habla de que todavía muchas veces no logran lograr la ingesta adecuada que necesitan de estos nutrientes. Sí. Muchas personas se enfocan en dar una gran cantidad excesiva de proteína, que después luego se puede convertir en un riesgo para lo que es obesidad. Entonces, ellos tienen, los adolescentes, dentro de su masa muscular, muchísimas reservas de proteínas. Entonces, tú debes de aumentar las calorías, pero que sea con alimentos sanos. Claro. Entonces, los varones, ¿qué pasa con los varones en esta edad? Los varones aumentan mucho lo que es su masa magra y las hembras lo que es su masa grasa. Ahí está la diferencia. Ahí está. Y ahí está la razón por la que abren la nevera varias veces. Y se lo quieren comer absolutamente todo. Tenga paz, forma parte del crecimiento. Lo importante aquí es que sean alimentos que nutran. Y la siguiente pregunta va en esa orientación. Tenemos una gran variedad de alimentos, todos muy sabrosos, pero como decía al inicio del programa, algunos de ellos muy dañinos. ¿Qué deberíamos dejar fuera de la alimentación de nuestros niños, que la población, que quienes nos escuchan y nos vean, tomen conciencia? Dejemos esto fuera o tratemos de que sea lo menos posible. Claro, mira, dentro del carrito de la compra hay 5 productos que nunca deben de faltar. Vamos a ver. Número 1, los lácteos. Número 2, las proteínas que vienen por carne, huevo, pescado. Número 3, los granos. Número 4, los vegetales y las frutas. Esos 5 alimentos no deben de faltar nunca en el carrito de compras. Me encanta, tenemos una lista perfecta para ir al supermercado y tomar lo adecuado, pero no podemos obviar la realidad. Hay alimentos procesados que consumimos. ¿Qué deberíamos estar leyendo en esos cuadritos que ponen detrás de cada alimento, que a veces son unos nombres que no entendemos absolutamente nada y a veces son unos códigos que uno dice, ¿qué es lo que nos estamos comiendo? Unos colorantes, A, E, no sé qué, que tú dices, bueno, pero ¿qué estamos llevando? Sí. ¿Qué debemos tomar en cuenta al leer ese cuadrito? Sí, lo primero, Yadira, que te voy a decir es que cuando tú vas a ver una etiqueta, entre más cosas tenga, menos sirve. ¡Ay, mi madre! Menos nutritivo es el producto. Entonces, porque tú estás agregando aditivos, estás agregando conservantes. Entonces, tú tienes que buscar el producto. Primeramente, ver las porciones del empaque. Ver las calorías que están contenidas en ese empaque. Y cuando me refiero a las calorías que están contenidas en ese empaque, vamos a tomar 2 ejemplos. Okay. Tú puedes tener un yogur que te dice 120 calorías, pero también puedes tener una granola que te dice 120 calorías. Entonces, cuando tú buscas la de la granola, esa granola tiene 120 calorías en base a 15 gramos de azúcar agregado. Pero cuando tú buscas el yogur te dice 0 gramos de azúcar y 10 a 12 gramos de proteína. ¿Cuál es más nutritivo entonces? El yogur. El yogur. Claro, el yogur. Entonces, todo lo que tiene más de 5 gramos de azúcar agregado no se debe de consumir. ¿Por qué? Porque lleva a obesidad. Señores, apunten todo lo ese que dato. tenga más de 5 gramos de azúcar no debe de ser consumido por los niños porque eso lleva a obesidad. Entonces, ya vimos las porciones del empaque, ya vimos las calorías, entonces ya luego tú procedes a ver qué cantidad de carbohidrato tienes, qué proteína tiene, si tiene sal y azúcar adicionado. Eso básicamente es suficiente. Estoy aquí impactada, porque como tomas cualquier jugo de estos que muchas veces lo utilizamos por las prisas, yo me he encontrado con cajitas que tienen 31 gramos de azúcar añadida. Eso es como una taza de azúcar. Eso es una taza de azúcar. Entonces, a esto voy. Qué bueno que mencionan lo del azúcar añadida en los jugos. Mira, en agosto del 2018, la Academia Americana de Pediatría tiró un estudio y un artículo. Todos los niños por debajo del año de edad no deben de consumir jugos.
De 1 a 2 años deben de consumir jugos 4 onzas una vez al día y autorizado por su pediatra. Es mejor que el niño consuma lo que es la fruta completa. La fruta como tal. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú como adulta, si te vas a tomar un vaso de jugo de naranja, ¿cuántas naranjas tú necesitas para hacer ese jugo? Varias. Y no te da saciedad. No. Entonces, no es lo mismo tú comerte una naranja, consumirte la fibra de la naranja, que te va a dar más saciedad, y es una, no 5. Claro. Entonces, de igual manera, ya para los niños después de los 4 años, ¿qué dice la Academia de Pediatría? Un jugo una vez al día de 8 onzas, en caso de ser necesario. Pero no es lo básico. No, porque hay que agregarle azúcar. Exacto. Entonces, al menos que usted empiece el proyecto de extraerlo y tomárselo tal cual, que lo puede lograr. Yo lo he empezado a implementar y me ha funcionado bastante Sí. bien. Al principio había mucha resistencia con el tema de, eso no tiene azúcar. Eso es un tema de costumbre. Es un tema de costumbre. Ya fuimos al supermercado, ya la doctora nos dijo los 5 elementos que no pueden faltar, esos alimentos procesados que no debemos colocar y tratar de evitar en el caso de, porque a veces, ni modo, toca, ¿verdad? Pero también la pregunta de si hay un niño que está sufriendo de obesidad, ¿ese niño está condenado, esa niña, a luchar contra esto toda su vida? Sí, mira, una muy buena pregunta esta. Se ha visto que cuando un niño llega a la obesidad, o sea, que tiene los 2 años y que llega obeso, tiene un alto porcentaje, si llega a la adolescencia, de un 1.3%, de que si llega a la adolescencia obeso, pues aún permanezca cuando es su vida adulta que sea obeso. Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta. Por eso siempre la visita al pediatra es importante. Claro. Porque nosotros vemos el peso, crecimiento. También ahora se utiliza lo que es el MUAC, que es medir la circunferencia del braquial, que también te da un dato preciso del estado nutricional del niño. Entonces ahí es cuando tú vas tomando pautas, porque así como yo te decía, el niño, más que un jugo, dale una fruta, pero es una porción de fruta, no un plato de fruta que tú le vas a dar al niño. Claro. Entonces ahí conviene, tanto desde los 2 años, desde los 3, desde los 4, inclusive hasta que lleguen a la adolescencia. Porque todavía aún cuando ese niño llega a la adolescencia obeso, si sigue siendo obeso, tiene todavía un 70 o un 80% de ser obeso en la adultez. Cuidado. Y todavía más si ambos padres son obesos. Excelentes aportes, doctora Katy, para toda la familia. Gracias por acompañarnos hoy y hablarnos de una forma tan llana, tan clara. Ya sabemos que en el supermercado, en el carrito, van lácteos, proteínas, granos, frutas y vegetales. Ahí tiene usted su lista del supermercado. Ahora, vamos a descifrar después de la pausa lo que resulta muchas veces misión imposible para las madres y padres. Que nuestros niños logren comerse eso. Cómo convencerlos, cómo motivarlos. Después de la pausa les contamos. Gracias, doctora. Gracias por seguir con nosotros en Bienestar al Día. Hoy estamos concentrados en la nutrición infantil. Y la verdad es que como madres, como padres, tenemos la mejor de las intenciones para que nuestros hijos se alimenten bien, pero son muchas las tentaciones. Nos toca motivarlos para que ellos aprendan y se empoderen de cómo elegir bien los alimentos. Y eso es justamente lo que Carolyn Cuevas ha preparado para nosotros, una lista de consejos para motivar a nuestros hijos a una sana alimentación. Una alimentación adecuada durante la etapa de la niñez es crucial para la formación de la persona. La correcta ingesta de minerales, vitaminas, proteínas y carbohidratos ayuda a evitar la malnutrición, obesidad y enfermedades crónicas, así como también mantiene un sistema inmune saludable. Pero, ¿cómo podemos hacer para que los niños se animen a probar e integrar en su dieta alimentos sanos? Lo primero es no engañarlos o forzarlos a probar un nuevo alimento. Cuando el niño es obligado a comer algo que no quiere, suele sentir repulsión o náuseas. Estas sensaciones pueden terminar siendo relacionadas con un dicho alimento por toda su vida adulta. Recuerda que el apetito del niño o niña irá cambiando dependiendo de qué tan rápido va su crecimiento. Un día no comerá más de unas cucharadas y otros días dejará el plato vacío. Obligarlos a comer sin tener hambre les envía el mensaje de que es correcto comer de más, aun cuando ya se han llenado. De igual forma, constantemente limitarlos les enseña a ignorar las señales de su cuerpo.
Concéntrate en la calidad de los nutrientes que consumen más que en la cantidad. Hazlos partícipe de la compra, preparación y presentación de la comida. Dejarlos participar en el descubrimiento de nuevos alimentos de una forma activa y divertida cambiará la experiencia del mismo. De forma apropiada para su edad, discute con ellos la importancia de cada alimento saludable y permíteles elegir entre estos si puede contar con opciones distintas. Incluye al menos 3 grupos alimenticios en cada comida o merienda: granos, lácteos, proteínas magras, frutas, vegetales o legumbres. Mantén las meriendas ligeras. Ofrecer cosas pesadas como la leche durante la merienda hace que los niños ya no sientan mucha hambre a la hora de las comidas oficiales y por lo tanto estarán más renuentes a probar cosas nuevas. Para los niños pequeños, mejor incluye la leche como un acompañante del almuerzo o la cena. Tú eres su mejor modelo a seguir. La niña o el niño copiará tus hábitos. No consumas delante de ellos alimentos que no quieres que coman y mantén la despensa y nevera libre de estos. Evita las distracciones a la hora de comer. Muchas veces los niños te dirán que ya están llenos para poder seguir jugando o viendo televisión y videos. Acostúmbralos a que la hora de comer es para compartir con la familia. Hazlos sentirse incluidos poniendo temas de conversación que les interesen y preguntando por su día. De igual forma, enséñalos a respetar el tiempo de la comida, evitando tú también el uso de dispositivos móviles durante esta hora. No utilices la comida como premios de buen comportamiento. Muchas veces los incentivamos con promesas de helados, pizzas y demás comidas poco saludables, pero esto causa en ellos una relación emocional negativa con los alimentos, lo cual lleva a malos hábitos en el futuro. Ten paciencia. Considera que, según los estudios realizados, toma alrededor de 12 a 17 intentos antes de que el niño o niña acepte probar un alimento nuevo, especialmente si ya sospecha que no tiene los sabores que normalmente prefiere. Recuerda que los niños siempre tratarán de convencerte de que les proporciones los alimentos altos en azúcares, sodio y grasas que tanto se publicitan para ellos, pero al final las pautas las pones tú. Mantén tu propio estilo de vida saludable y la casa llena de meriendas y comidas sanas, y empezarás a ver cómo los chiquitos siguen tu guía. Para Bienestar al Día, Carolyn Cuevas. Todos los consejos te van a funcionar, especialmente el de involucrarlos, el de entrar a la cocina con tus hijos, que preparen los alimentos, que los manipulen. Eso, señores, no falla. Gracias por habernos acompañado y por permitirnos estar con ustedes cada semana en Bienestar al Día. Soy Yadira Pimentel, nos encontramos en una próxima entrega. Bye bye.